Siguiendo con la idea que planteamos hace unos domingos, con la serie respondiendo a la pregunta ¿qué es la Iglesia? Ya os dije que habían multitud de ejemplos y de figuras, analogías en la Biblia que nos hablan de lo que es una iglesia. Hoy tenemos la Iglesia es un templo, la Iglesia como templo. Podríamos decir que un templo es un lugar, o un edificio, un lugar que es dedicado a actividades sagradas. La diferencia con los templos creyentes y los templos, otros templos o los templos de la antigüedad es que el templo cristiano o el templo que viene de parte de Israel es un templo que ha sido mandado por Dios, es un templo que ha sido originalmente pensado, establecido y ordenado por Dios, a diferencia de los templos de las religiones paganas, que era lo contrario, era el hombre intentando acercarse a Dios, a sus dioses creados por él mismo. Entonces pues ideaban cómo acercarse, cómo reunirse con estos dioses, cómo agradarles, cómo hacerles sacrificios, etcétera. Era el hombre intentando acercarse a sus dioses. Pero el Dios verdadero, el Dios que se revela al pueblo de Israel y más tarde a lo que es la Iglesia, es Él el que toma la iniciativa, es Él el que dice el templo ha de ser así y nos da instrucciones precisas en la palabra, como veremos más adelante. Entonces vemos que esto es, en realidad es una muestra de la gracia de Dios, de su favor inmerecido, no es una obligación, sino que Él ha tenido esa condescendencia de querer relacionarse con su pueblo. Y es muy importante que recordemos que lo que hace un templo es la presencia de Dios. En el momento que Dios está presente, eso es el templo de Dios, el Dios que está presente como Dios del pacto, como Dios salvador, porque hay sitios donde Dios está presente, por ejemplo el infierno, donde no es un Dios expresando su amor hacia su pueblo, sino todo lo contrario, es su ira santa hacia aquellos que lo han rechazado o provocado. Entonces lo que quiero hacer en esta mañana, con la ayuda de Dios, es hacer un pequeño recorrido de dónde viene esta idea del templo, ver cómo esta idea del templo se va desarrollando y va creciendo y va tomando otra forma, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde sorprendentemente ya no es un lugar, sino que es una persona, el Señor Jesucristo, que se muestra como el templo de Dios. Y finalmente meditaremos también en Apocalipsis, cómo esta idea llega a su culminación en los últimos capítulos de la Biblia. Así que os invito a que me acompañéis a Génesis, capítulo 2. Y algunos pensaréis que el primer templo fue el tabernáculo, que fue el prototipo del templo que vino después. Pero realmente el primer templo lo encontramos en el jardín del Edén. Ese es el primer templo que Dios instituye aquí en la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 8 y versículo 15, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y el versículo 15 dice que Jehová Dios tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dos palabras muy importantes en las que vamos a meditar enseguida. Lo que quiero que veáis es que la creación de Dios, la tierra, el Edén que Él creó, tenía una estructura tripartita, tenía tres secciones, tres partes. Y esas tres partes se van desarrollando y se van duplicando de nuevo en el tabernáculo, en el templo, etcétera. Y lo que encontramos es, por eso he hecho hincapié en estos dos versículos, porque cometemos muchas veces el fallo de creer que el jardín del Edén y el Edén es la misma cosa, pero no lo es. Porque Dios había creado el Edén y dice que aquí en estos dos versículos que hemos leído que Dios toma al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Entonces tenemos tres cosas, tenemos el jardín del Edén, que era el lugar santísimo, recordáis que dice que Dios se paseaba en el fresco del día y hablaba con Adán y con Eva también. Recordad que he dicho que donde está la presencia de Dios es su templo, donde Él se manifiesta, donde Él habita. Después del jardín del Edén teníamos el Edén, que era la zona que Dios también había creado. Ese sería el lugar santo. Si el jardín del Edén es el lugar santísimo, donde Dios habita, el Edén en sí sería la segunda división del templo, que es el lugar santo. Y la zona desértica, la zona que Dios manda a Adán que conquiste y que expanda la presencia suya de Dios sobre toda la tierra, sería el atrio exterior. Espero que no os esté confundido con todo esto. Lo voy a repetir varias veces y lo vais a ver cuando lleguemos al tabernáculo y al templo. Entonces, todos entendemos, o creo que entendemos, que Adán fue el primer rey que habitó la tierra. O podríamos técnicamente decir que era un virrey, porque era un rey delegado del rey verdadero, que es el rey de reyes. En Ezequiel 28, versículo 14, lo vamos a leer,
nos habla de Edén usando el lenguaje del templo. O sea, lo que quiero decir con esto es que Adán no solamente fue rey, también fue sacerdote y también fue profeta. Tenía los 3 oficios que luego el Señor Jesús retoma y cumple en medida perfecta. El capítulo 28, versículo 14, tú, querubín grande, protector, está hablando de... hay gente que lo interpreta como Satanás, pero también otros lo interpretan como Adán. Dice que yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso creemos que está hablando de Adán y no de Satanás. Dice que en el Edén lo llama el santo monte de Dios. Si hacéis un recorrido por la Biblia, veréis que este santo monte de Dios es el equivalente al templo de Dios, el monte de Sión, donde Dios habita. Dice Isaías y Ezequiel que al final del tiempo será expandido por toda la tierra, porque toda la tierra será el santuario de Dios. Entonces encontramos aquí el lenguaje de Edén como templo, como montaña santa de Dios. Pero decía que no solamente él es un rey, y eso lo encontramos, lo vamos a repasar en el versículo 1.28, Génesis 1.28, encontramos el lenguaje del dominio y de la potestad. Y los bendijo Dios, Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos el lenguaje del dominio, de la potestad, de Adán recibiendo poder para juzgar y someter todas las cosas como un rey que Dios ha delegado sobre este planeta que llamamos Tierra. Luego, si vais a Génesis 9, cuando veis que Dios renueva el pacto con Noé, usa el mismo lenguaje de multiplicarse, de ser bendecido, porque la semilla de la mujer, la descendencia, cuando la mujer tiene hijos, está cumpliendo este mandato, está cumpliendo el mandato de expandir la imagen de Dios y someter la tierra bajo el dominio del hombre y de la mujer. Entonces tenemos que es un rey porque está reinando, tenemos que Adán es un sacerdote, hemos visto el lenguaje, la montaña como un templo santo, y decía que hay 2 palabras muy interesantes, que en Génesis 2.15 la hemos leído, dice que Dios puso a Adán en el Edén para que lo labrase y lo guardase. Estas 2 palabras se pueden usar solamente en otro contexto en el resto de la Biblia, es en el contexto de los levitas. Estas mismas 2 palabras es usada cuando Dios le dice a los levitas cuáles son sus funciones, que tienen que hacer lo mismo, servir y guardar. Lo que pasa es que se ha traducido diferente, pero son exactamente las mismas palabras. Y esto lo podéis encontrar, por ejemplo, en Números 3, versículos 7 al 8, que por amor al tiempo no leeremos ahora. Lo que estoy diciendo aquí es que Adán era también un sacerdote. De hecho, él estaba mediando entre el ser humano y Dios. Lo que pasa que por la desobediencia de Adán, esto no fue hecho de forma completa y perfecta. Pero él tenía la misión de enseñar a las generaciones que vinieran la palabra de Dios, lo que él había recibido. Y, como dice Romanos 5, él era representante de la raza humana. Por eso, cuando él desobedeció y cayó de la posición en la que se encontraba, también nosotros caímos y fuimos arrastrados en esa posición. Y, por último, encontraremos la imagen del profeta. Ya he nombrado que él tenía también la misión de explicar la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo con todo esto es que quiero que veáis de dónde viene la idea del templo. Porque la idea del templo viene de la propia creación que Dios hace. Y luego veréis que incluso hay un templo anterior a ese, pero para no confundiros, ese es el primer templo creado en la tierra, es el jardín del Edén, con el Edén y con la parte desierta, que era la parte que había que conquistar. En segundo lugar encontramos el tabernáculo. Bueno, realmente hemos hecho un salto aquí también. Entre el templo del jardín del Edén y el tabernáculo hay otro templo, que es el monte Sinaí, pero no nos da tiempo a mirarlo. Pero fijaros qué curioso, el monte Sinaí también tenía una triple división. En la parte de arriba del todo es el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es donde Dios se encuentra con Moisés cara a cara y habla con él. En la parte media de la montaña es donde sube Aarón y los ancianos, que sería el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés que no se acerque nadie al monte, porque si lo tocan morirá. ¿Por qué? Porque es el lugar santo y no puedes tocarlo sin haberte limpiado, purificado y seguir ciertas normas. Entonces, el pueblo estaba en la parte desértica, sería el atrio exterior, que es donde
entraban las mujeres y los gentiles. Si luego tenéis tiempo, os invito a que veáis a Éxodo, capítulos 24 al 31, donde veréis cómo Dios, como he dicho al principio, da instrucciones precisas de cómo Él quiere que sea este templo en todos sus detalles. Y de nuevo encontramos esta triple división. Encontramos en primer lugar el atrio, que sería la parte exterior, lo que corresponde a la zona desértica en la creación, donde estaba el altar de holocaustos y ofrendas y el lavamanos. En el lugar santo, que era la segunda parte del templo, que es la zona donde solamente entraban los judíos varones, mayores de 12 años, etcétera, tenemos la menorá, que es el candelabro famoso de los 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición y el altar de inciensos. Y ya en tercer lugar, que sería el lugar santísimo, que correspondería con el jardín del Edén, encontramos donde estaba el arca, las tablas de la ley, la vara de Aarón y una representación del maná. De hecho, dicen los teólogos que como Israel no podía llevarse con ellos al monte Sinaí, pues Dios les dice, bueno, voy a dar un templo móvil, y entonces les da las instrucciones del tabernáculo. Más adelante, y ya llegamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 11, recordáis el contexto, es cuando David le dice al profeta Samuel que él quiere construir una casa a Dios, porque Dios no tiene una casa digna donde vivir, ¿no? Y Dios le dice, ¿tú me vas a construir casa a mí? No, tú no vas a construirme casa a mí. Yo voy a construirte una casa a ti que va a ser eterna, que es la promesa del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios. Sin embargo, a Dios le place y le dice a David que como él es un hombre de guerra, que no va a construir ese templo, pero sí va a conseguir los materiales para que su hijo Salomón por fin lo construya. Y en Primera de Reyes 8, del 1 al 11, tenemos una descripción de nuevo de cómo Dios quiere que sea este templo, que es el primer templo físico, con paredes, columnas y materiales, etcétera. Este templo, de nuevo, refleja el jardín del Edén, y ahora os voy a explicar por qué, pero no solamente eso, el templo de Jerusalén refleja el cosmos en miniatura, refleja el universo en miniatura, porque el universo también tiene 3 partes. Está la tierra, que sería el lugar exterior, los cielos de los cielos, que es lo que vemos, el universo, que sería el lugar santo, la segunda parte del templo, y luego está el tercer cielo, donde habita Dios, ese lugar que sabemos que es físico, pero está más allá de una dimensión posiblemente, que sería el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es donde Dios está morando físicamente, a pesar de que Él llena toda la tierra y todos los cielos, es donde Dios está morando con sus ángeles que no desobedecieron. Entonces, acompañadme un momento, vamos a leer un solo versículo, pero es concluyente, en Salmos 78, Salmos 78, vamos a leer el versículo 69. Salmos 78, 69. Está hablando el contexto del Dios Altísimo, versículo 56, y cuando llega al versículo 69 dice que Él, que Yahvé, el Dios Santísimo, edificó su santuario, su templo, a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. A lo mejor la traducción no es del todo clara. Lo que está diciendo es que la tierra ha sido creada a manera del santuario perfecto que está en los cielos. La tierra es una copia del santuario celestial. Os invito también luego que vayáis a Hebreos 9:24, donde leemos que Jesús dice que entra de una vez para siempre en el santuario celestial, el cual es el verdadero, porque el santuario de aquí de la tierra era una copia del verdadero. Bien, habiendo dicho esto, voy a explicaros ahora por qué decimos que el templo refleja el jardín del Edén. Y esto, como he dicho ya varias veces, es por instrucciones divinas, por instrucciones que Dios da para que el templo sea construido de esta manera. Por decirlo de alguna forma, era una reproducción botánica del propio templo del Edén. Así encontramos, por ejemplo, motivos florales, ¿cómo se dice? Carvada, tallada, labrada en la madera, por ejemplo. Tenemos azucenas, guirnaldas, lilas, papiros, flores abiertas. Hay árboles, hay palmeras, hay frutas como granadas, calabazas, etcétera. Y también está representado el reino animal, con animales como bueyes y leones. O
sea, tenemos el reino vegetal y animal representado en el propio templo. Y luego hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, las aguas de la creación están también representadas en una fuente, que es como un cuenco gigante, una fuente que tenía casi 200.000 litros de agua, una cosa así, una barbaridad. Perdón, he sido generoso, 44.000 litros, lo tengo aquí apuntado. Esta fuente, este mar de bronce, si vais a Primera de Reyes, capítulo 7, 23 al 26, no todas las traducciones lo dicen, pero en el original está hablando de las aguas de la creación. O sea, las aguas primeras están representadas en este inmenso cuenco que es llamado mar en nuestras traducciones, es llamado mar, lo cual se acerca bastante a la idea. Luego también había un altar de piedra que no podía tallarse de ninguna manera, tenía que ser una sola pieza. Y este altar de piedra, en el original, en Ezequiel 43, del 13 al 17, lo llama el seno de la tierra. Le está diciendo que es un altar no hecho de tierra, sino que es un altar que es la tierra, representa el planeta Tierra en sí mismo. Otro detalle muy interesante. La menorá que ya os he nombrado, este candelabro de 7 brazos, está representando, fijaros bien lo que voy a decir, está representando la luz, las estrellas del firmamento. ¿Por qué digo esto? Decimos esto porque la palabra usada en Génesis capítulo 1 para hablar de la luz de las estrellas o de las estrellas del cielo solo se repite en todo el Antiguo Testamento cuando vamos y hablamos del candelabro, de la menorá. O sea, esas luces estaban representando las estrellas que Dios ha puesto en los cielos. Y de hecho hay incluso algo también muy interesante, y es que este candelabro, la función que tenía era imitar o representar el árbol de la vida que estaba también en el jardín del Edén. Incluso había una separación entre el lugar santo y el santísimo, que como sabéis era donde entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote y bajo medidas muy estrictas. Lo que separaba el lugar santo del santísimo era una cortina que era oscura y tenía labrado como cositas brillantes, como puntitos. Y nos dicen los eruditos que esto está representando los cielos de los cielos, está representando el cosmos. O sea que tenemos toda la creación representada en el templo. Y como detalle, para acabar sobre el templo de Jerusalén, muy interesante, recordad que el arca estaba labrada con 2 querubines en los extremos, con las alas apuntando el uno hacia el otro. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿dónde fue la última vez que visteis 2 querubines haciendo algo en Génesis? Bueno, la respuesta es que Dios los puso a guardar la entrada al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque era el lugar santísimo. Y Dios no quería que nadie, bajo la maldición del pecado, pudiera entrar de nuevo a su presencia en el lugar santísimo. Por eso los querubines son mandados a proteger la entrada al jardín del Edén y son representados de nuevo encima del arca, dentro del lugar santísimo. Decíamos antes que toda esta imagen del templo, cuando llega al Nuevo Testamento, toma un cariz muy interesante. Conocéis seguro que también como yo Juan capítulo 2, donde el Señor Jesús, cuando los discípulos pues se enaltecen y se enorgullecen de la belleza del templo que están viendo delante de ellos, Jesús les dice algo realmente sorprendente. Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, en realidad he mezclado 2 pasajes. He dicho que es una contestación a los discípulos, pero no es aquí en Juan. Aquí es realmente una contestación a los que están vendiendo y comerciando en el templo de Dios, ¿no? Y Jesús se enfrenta a estos judíos que estaban deshonrando a su Padre.